Bendiciones y bienvenidos a continuación del módulo Doctrina de la Escatología. Hoy comenzamos con la lección número 2, titulada El propósito de la escatología. Ya la clase anterior tuvimos los fundamentos, aprendimos qué es la escatología y por qué hay que estudiarla y por qué a veces se nos dificulta, pero hoy vamos a conocer cuáles son los propósitos que nosotros debemos tener para estudiarla. Así que los dejo con su profesor. Está bloqueado tu micrófono. Perdón, perdón. Sí, pues les decía que buenas noches a todos y a todas. Y le damos gracias a Dios porque llevamos ya con este módulo, es el módulo 24 me parece, o 25 no recuerdo. Y fíjense que todos estos módulos que gracias a Dios están grabados, los podemos estar compartiendo, los podemos estar escuchando una y otra vez. Ahora que yo iba a ir a dar la clase, más bien el tema de liberación, estuve yo estudiando sobre eso para compartirles en el desayuno de mujeres y de verdad que a veces uno también necesita estar viendo, repitiendo, buscando. Y yo dije, voy a volver a buscar las clases de liberación, ¿cómo se llama? De las maldiciones generacionales, el tema de las maldiciones generacionales y para acordarme de algunas cosas, ¿verdad? Y cuando las estaba yo escuchando, yo dije, wow, qué tremenda enseñanza. Y es que a veces las estoy dando y de verdad que a veces ya ni siquiera está, yo tengo aquí mis hojitas, ¿no? Para llevar la guía y lo que Maggie nos pasa, todas las imágenes, las ilustraciones y todo, pero hay momentos en que ya no, ni leo porque está fluyendo, porque el Espíritu Santo me recuerda cosas y así sucesivamente. Entonces se enriquece. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que las enriquece. Entonces, de verdad, a veces vemos las hojitas y ahí está tu clase. No, pues sí veo la hojita y digo así, pero cuando ya se empieza a explicar, el Espíritu Santo hace su tarea, ¿verdad? Y él dice, a un lado, voy a hablar. Y así uno dice, bueno, aquí está mi boca, mis cuerdas vocales, aquí está todo mi ser para tu servicio. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres revelarnos? Entonces se enriquecen. Entonces estaba yo escuchándolas y dije, esto no lo había yo escuchado, o no me había dado cuenta, ¿verdad? Y eso me enriqueció mucho para ahora que vi la enseñanza, porque me acordé de muchas cosas que el Señor nos había revelado en esa enseñanza. Así que es bueno andar repitiendo y buscándolo y volviéndolas a escuchar. Entonces, pues vamos a entrar. Ya vimos la introducción a la escatología. Ahora vamos a ver el propósito de la escatología. ¿Por qué es tan importante? Estos son términos teológicos, pero en realidad es la doctrina de los tiempos que se van a manifestar futuros, los tiempos futuros de la realización de lo que Cristo hizo, lo que está haciendo en nosotros y el final de lo que vamos a hacer. Entonces, como siempre les digo, nosotros no somos evangélicos, nosotros somos cristocéntricos, porque nosotros vemos de Génesis a Apocalipsis, todo habla de Cristo, 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 hasta el final. El propósito de Dios ha sido Cristo, por Cristo, para Cristo y en Cristo. Entonces,
todas las profecías escatológicas, todas las profecías, lo que va a suceder con la iglesia cuando nos vayamos en el rapto, lo que va a suceder con Israel cuando se vayan a quedar en la gran tribulación, siempre al final va a ser para que conozcan a Cristo y Cristo sea glorificado y al final vamos a ver a Cristo, a Cristo, a Cristo, en los 1000 años a Cristo cuando ya venga el Señor por nosotros, ya en el nuevo, cielos nuevos, tierras nuevas, Cristo, 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 Cristo. Maravilloso. El Dios triuno, el Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo, pero dice el Padre que todas las cosas las hizo para Cristo. Y el Espíritu Santo ya vimos en profecía, ¿verdad? Es el Espíritu de Jesús. Entonces, todo nos va a llevar a Cristo. Entonces, vamos a ver cuál es el propósito de la escatología. Hace 8 días vimos que se le llama escatología bíblica al estudio sistemático de lo que la palabra de Dios nos ha revelado respecto a nuestro futuro individual, con respecto también al futuro de la humanidad en general y con respecto del futuro del planeta Tierra. Nosotros en estas enseñanzas vamos a poder entender que cuando hablan de que ya llegó el fin del mundo, todavía no va a ser el fin del mundo, va a ser el fin de un sistema, porque dice que después que vengan juicios, el juicio final, dice que vamos a estar 1000 años con Cristo, después de la tribulación, de la gran tribulación. Vamos a regresar, vamos a estar 1000 años con Cristo, entonces todavía no se acaba el mundo. Y luego, después de esos 1000 años, va a haber otra guerra, porque va a desatar al diablo, y entonces otro ratito más. Entonces, hasta que ya el Señor nos diga, se acabó, cielos nuevos, tierra nueva. Pero ya no vamos a estar nosotros batallando con ellos, sino los que están todavía revelándose. El último cernimiento que va a ser de los que no van a estar con Él en los cielos nuevos, tierra nueva, en la gran Jerusalén. Entonces, todavía le falta mucho al planeta, no al sistema, ¿verdad? Es como los mayas, se acabaron los mayas, se acabó. Ya no, ya dicen cómo desaparecieron. Un ecosistema, un sistema, unas generaciones desaparecieron. No, simplemente se acabó. El propósito para el cual vinieron, estuvieron, y cuando ya, no sé cómo haya sido, pero hasta que ya el Señor mostró a la humanidad, dijo, se acabó este tiempo, esta temporada, y ahora vienen cosas nuevas. Así va a suceder cuando se acabe en la gran tribulación. Vamos a venir con Él a reinar en la tierra, todavía en la tierra. Entonces, todo eso tan hermoso que no te nos va a quitar el miedo de muchas cosas, la duda, la incertidumbre. Para nosotros el fin del mundo será cuando nos vayamos con el Señor. A lo mejor nos vamos antes del arrebatamiento, es decir, que tú tengas ya que partir. Y eso fue para ti el fin del mundo, ¿verdad? En lo que viene la resurrección gloriosa, junto con los que dicen que se van a quedar y luego van a ser levantados y todo en la gran, en la, en el arrebatamiento. Entonces, para nosotros hay esperanza, para nosotros hay un futuro glorioso y eso nos va a quitar todo temor. Continuamos. La verdad nos hará libres. El propósito de la escatología, dijimos, primeramente, tiene como propósito revelar la consumación
del propósito divino de Dios en Cristo hasta los últimos tiempos. Nosotros vamos a aprender por a qué vino Cristo, su nacimiento, su primera venida a la tierra, su obra mientras vivía, esos 3 años y medio, todo lo que manifestó, lo que reveló, vino a proclamar el reino de Dios, murió, resucitó y dijo que iba a venir por nosotros. Dejó al otro consolador, al Espíritu Santo de Dios, su Espíritu de Dios, para que nosotros estuviéramos cuidados, tranquilos, esperando su siguiente retorno. Entonces está hablando de su propósito, de que nosotros conozcamos la razón por la cual vino Cristo a este mundo y en qué nos beneficia a nosotros. Entonces la escatología bíblica es la esperanza cristiana para el futuro del creyente por medio de la obra redentora de Jesús. Vean qué seguros estamos en Cristo. Pero como el diablo nos ha hecho creer que te salvó, te sanó, te liberó, te rescató, ya murió en la cruz, tienes vida eterna. No, tengo más que eso, mucho más que eso tenemos en Cristo Jesús. Por eso es tan importante estudiar, para que se amplíe el panorama de la obra redentora de Jesús, es desmenuzar, ¿verdad? Porque yo puedo ver un coso, una pechuguita, la coso y ahí está, completita. Pero si yo la desmenuzo, se hace más grande, ¿verdad? Y sirve para hacer un platillo más extenso. Así sucede con el alimento que es la palabra de Dios. Así que cuando se habla de escatología, la mayoría de personas la ven como la guía de predicciones de los eventos futuros, pero la verdad es que hay más. Sí vamos a ver los eventos futuros, pero en realidad este módulo, esta doctrina de la escatología bíblica tiene el propósito de mostrar desde el inicio de la creación hasta el fin de ella a Cristo. Hasta que te enamores de Cristo. Porque Dios va a poner a Cristo aquí, Cristo acá, Cristo allá. Vas a tener a Cristo en la sopa. ¿Por qué? Porque tú dependes al 100% de Cristo. Cristo es el centro de tu vida. Y por Cristo estás de pie. Y por Cristo veniste a este mundo. Y Él va a usarte como instrumento para que Él sea glorificado. O sea, quítate todos los títulos y quítate cualquier ensoberbecimiento. Tú eres el burrito, nada más, que viene cargando a Cristo. Pero qué maravilloso es todo esto. Entonces la escatología bíblica tiene que ver con el Evangelio de Cristo, que proclama el propósito de Dios, porque Dios te envió al Hijo, a Cristo, a reconciliar a la humanidad consigo mismo mediante el sacrificio y la resurrección de Jesús. ¿Se acuerdan que ya vimos el tema de la justificación? Ahí en esa cruz nos justificó, nos reconcilió, nos adoptó, nos redimió, nos compró. Entonces, nosotros, el Padre, está hablándonos de que su propósito es que conozcamos todas las doctrinas que ya hemos estudiado para poder entender lo que Jesús hizo en esa cruz. Que no la mires así como, la cruz, la cruz. No, no, no. ¿Qué sucedió en esa cruz? Porque la cruz es un instrumento de tormento y de tortura. No voy a adorarla, porque fue un instrumento para su sacrificio. Pero en esa cruz derramó toda su sangre
y se hizo maldito para que nosotros fuéramos benditos, y derramó toda su vida para que nosotros tuviéramos vida. Así que la maldición de estar en esa cruz crucificada se convirtió en una bendición para nosotros. Y dice Pablo en Colosenses 1:20, dice, y por medio de Cristo, o sea, de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, o sea, los ángeles del reino de Dios y los seres humanos. Y aquí en la tierra dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es decir, si Jesús ya derramó toda su sangre, pagó el precio por nuestra redención, justificación, reconciliación, adopción, y pagó el precio tan grande que era el pecado de Adán y Eva, y solamente el precio de esa liberación, de ese saldo que debíamos, una deuda que no se podía pagar con nada, pero el Padre lo envió para reconciliarnos con Él y hizo la paz, pero mediante la sangre de su cruz. Es decir, allí donde derramó la sangre en esa cruz. Entonces, esto se cumple escatológicamente en Apocalipsis 5, 12, 13, a donde ya es el futuro de lo que Jesús hizo en el tiempo de Pablo al morir, en el tiempo de los apóstoles, al morir hace 2000 años, se cumple cuando los ángeles y cuando el mismo Juan le revela a Dios para escribir Apocalipsis, ¿verdad? Y le revela dónde está el Cordero que hizo la paz hace 2000 años mediante la cruz. Y dice en Apocalipsis 5, 12, 13, que decían a gran voz, el cordero que fue, esos son los ángeles, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que hay ahí. Oí decir, dijo Juan, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. O sea, lo que hizo Cristo en la cruz ahora es la gloria de Dios, es la honra de este acontecimiento que ya sucedió en el mundo espiritual, pero que Juan lo estaba viendo en ese momento. Valió la pena que Cristo muriera en la cruz, valió la pena que sufriera tanto, valió la pena que derramara su sangre, porque ahora es el Cordero que está sentado a la diestra del Padre, reinando con poder y gloria, y se le da toda alabanza y gloria, honrándolo y exaltándolo, solamente por haber obedecido en que derramara su vida en esa cruz y llevará todos nuestros pecados, iniquidades, maldiciones y culpas a esa cruz. Y se ve escatológicamente en el futuro, ahí, hasta Apocalipsis. Continuamos. La escatología bíblica tiene que ver con la cruz de Cristo y con la iglesia de Cristo y con la venida de Cristo. Es decir, tiene que ver con su muerte, con su sacrificio vicario, sus sufrimientos, todo lo que ya vimos en Cristología, en el tema del módulo de Cristología, sus sufrimientos de Jesús antes de morir, estando en la cruz y su muerte. Pero tiene también que ver porque ahí en estas enseñanzas estamos viendo también que viene la iglesia de Cristo hablando de lo que sucedió. Ya aceptaste a Jesús, ya recibiste por medio de la sangre del Cordero la salvación, pero hay un futuro glorioso para ti porque el Señor
Dice que va a venir por nosotros, nos va a arrebatar, vamos a estar 7 años con Él en el cielo, en lo que pasan los juicios en la tierra, y ya cuando pasen los 7 años vamos a bajar con Él por 1000 años, a reinar, a gobernar, ¿verdad? A gobernar Cristo, pero digo, a reinar con Él. Entonces, tiene que ver con la iglesia, porque tenemos nosotros un futuro con Él. Y con la venida de Cristo, porque la segunda venida de Cristo dijimos que será para juicio, para el castigo de los que no se arrepintieron nunca. Entonces dice, el plan de Dios fue concebido y ejecutado a través de Jesús, siendo Él la revelación máxima del amor y la voluntad divina de Dios, porque ¿se acuerdan lo que vimos en en la salvación? Y en en el tema de justificación, reconciliación y adopción, vimos que el Padre nos amó tanto que envió a su único hijo, no lo escatimó, envió a su hijo para que todo aquel que creyera en él no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Entonces, la salvación, ¿de quién viene? De Dios, del Padre, porque él envió a su hijo. Él envió a que nos salvara el hijo. Entonces, la salvación viene del hijo, del Padre, por medio del Hijo. Entonces, la revelación máxima del amor es por medio de Jesús. La voluntad divina de Dios de salvarnos y perdonarnos como le preguntaban a Jesús, ¿no? Que él venía, ¿a qué vino? A salvar lo que se había perdido. O sea, los elegidos, predestinados y escogidos. O sea, si Cristo no hubiera venido, no hubiéramos sabido cuánto amor nos tenía el Padre. Y su máximo amor, su máxima manifestación de amor fue enviar a Jesús. Y lo dice Juan 3:16, y está hablando ahí Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Y dónde se cumple lo que sucedió en esta cruz? ¿Y a dónde está ahorita manifestado? En Apocalipsis 22:17 dice, está hablando Jesús. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Ya está todo hecho. Por eso nos está hablando a nosotros, la esposa, somos la iglesia, no Israel. Y está llamando a la iglesia. Y al que quiera, que tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Se dan cuenta? Ya está todo hecho, pero aún no se ha manifestado. Gloria a Dios. Continuamos. Ahora, la escatología nos habla y tiene que ver con reunir, o sea, nos habla de cómo Jesús vino a reunir todas las cosas, o que el Padre envió a Jesús para que en él se reunieran todas las cosas, ¿verdad? Él estableció, cuando vino a la tierra, estableció el reino de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros conocimos el reino de Dios al conocerlo a Él. Y en todas las parábolas, Él explica cómo es el reino de Dios. Por medio de Él vino la salvación, la vida eterna y el perdón de pecados y la restauración de nuestra relación, intimidad y comunión con el Creador. ¿Por qué? Porque si Cristo no nos restaura y reconcilia, no podríamos tener ninguna comunión, ninguna relación, ninguna intimidad con Jesús. Digo, con el Padre, si Cristo no hubiera venido. Entonces, el Padre nos ha amado tanto que Él mandó a Jesús para que nos reconciliara por medio de su muerte y resurrección, que nos adoptara por medio de su muerte y resurrección.
Es decir, Él reunió todas las cosas en Cristo, como dice Pablo en Efesios 1:10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra, es decir, se están cumpliendo cada tiempo, cada espacio, cada momento, cada segundo, cada minuto para alcanzar a su pueblo, a su iglesia, y que Él reúna todas las cosas, el perdón, la salvación, la restauración, la comunión, para que se establezca el reino de Dios en nosotros. Y eso va a suceder cuando tengamos, ya estando ya en el cielo con Cristo resucitado, bajemos a la tierra 1000 años, pero dice Juan que en la revelación que tuvo en el Apocalipsis, cuando le dijo el Señor, escribe esa revelación, porque Apocalipsis también se le llama revelaciones, ¿verdad? Porque es la revelación del tiempo futuro. Entonces, Juan ve esto en Apocalipsis 21:1-3, a donde se supone que ahí se cumple lo que dice Pablo en Efesios 1:10, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos van a ser su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Cristo reunió todo para que nosotros, cuando baje el nuevo cielo, la nueva tierra, y nosotros entremos a esa nueva tierra, a ese nuevo cielo, porque Jesús reunió todo, todo en esta dispensación de gracia que hay ahorita. El que cree en el Hijo de Dios, miren, es igual que el arca de Noé, está abierta la puerta todavía, pero está a punto de cerrarse. Y está a punto de venir el diluvio. El que no acepte a Jesús como Señor y Salvador se va a quedar afuera. El que no cree en el Hijo de Dios se va a quedar afuera. Por eso es importante compartirles a los demás. Estamos preocupados por nuestra familia, que no nos creen. Estamos viendo en nuestra propia casa que pues, los nietos como que no creen. O sea, están en otro ambiente. Están viviendo y oyendo otras cosas. Nos queda orar, 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 clamar para que se cumpla la promesa de Dios en nosotros, que dice, cree en mí, tú y toda tu casa será salva. Misericordia para que alcancen salvación y vida eterna por la promesa que tú has hecho para nosotros. Y como dijo Josué, y yo hago un pacto, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cómo le va a hacer Dios para que alcancen salvación y vida eterna los nuestros? Por fe. Y porque tú estás entregándole tu familia. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero yo creo que va a suceder. Lo hemos visto en muchos de los que ya partieron de nuestros familiares con Cristo, que por misericordia, hacia el último instante, el último aliento, antes de que salga su alma, aceptan a Jesús por pura misericordia. Qué lástima que no los aceptaron cuando estaban bien, con vida. Qué lástima, porque no pudieron disfrutar del conocimiento de Cristo, pero gracias porque les deja todavía confesar a Jesús aún en el último instante de su vida. Milagro y misericordia de Dios. Entonces, Jesús reúne todas las cosas, el Padre reúne todas las cosas en Cristo para que podamos estar en ese tiempo a donde
El Señor ya tiene dispuesta y preparada esa ciudad. Continuamos. También nosotros podemos ver que en este tema de escatología bíblica, Jesús ha sido exaltado por el Padre y tiene un nombre que es sobre todo nombre que se nombra en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, sobre todo nombre. Y Pablo lo decía en Filipenses 2:9, dice, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Bueno, pero ¿cómo, de dónde sacaba todo eso Pablo? Porque Pablo fue al tercer cielo, porque Pablo vio a Jesús ya reinando con poder, con un nombre que es sobre todo nombre. Y en Apocalipsis 19:3 de Juan dice que lo vio, que estaba siendo exaltado, dice, pero fíjense, estaba vestido con una ropa teñida en sangre, porque él es el cordero que fue inmolado, ¿verdad? Y representa la sangre con la cual salvó a toda la iglesia. Pero dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios, como dice el libro de Juan, ¿verdad? Que el Verbo se hizo carne, el Verbo era Dios. Y con letras mayúsculas tiene ahí escrito el Verbo, eh, Él es el Verbo. También dice que se le adora. Pablo dice en Filipenses 2:10, dice que, Pablo dice que para que en el nombre de Jesús se doble aquí en la tierra y en los cielos y debajo de la tierra los demonios van a tener que doblar toda rodilla los que están en los cielos de la tierra y debajo de la tierra. Crean o no crean en el Hijo de Dios, lo amen o lo aborrezcan. Prefiero doblar mis rodillas voluntariamente ahorita a que me obligue Jesús en el infierno y de todos modos tenga que confesar y doblar mi rodilla para confesar que Jesús es el Señor. Entonces, aquí en la escatología nosotros vemos que tiene que ver con la adoración a Cristo de parte de toda la creación, para que se proclame que Él es el Señor de señores, el Dios de dioses, el Rey de reyes, y en el cielo se le está adorando de esa manera ya, aunque no lo vemos nosotros. Pablo lo ha de haber visto y por eso escribió allí en Filipenses que toda rodilla se va a doblar, quieras o no quieras, vas a tener que confesar a Jesús voluntaria o involuntariamente, porque es verdad. Y esto lo confirmamos cuando Juan escribe en Apocalipsis 19:16, cuando lo vio. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. ¿Cómo no voy a adorarlo y honrarlo? No porque me obliguen, sino porque reconozco que Él es el Rey de Reyes, el Señor de la creación, el Todopoderoso, la segunda persona de la Trinidad, y que se le ha dado a Cristo todo y que en Cristo son todas las cosas, y Él ha reunido todas las cosas, y por Él somos justos y por Él somos salvos y por Él somos reconciliados y por Él somos adoptados porque nos ha adoptado como hijos legítimos del Padre. Y el Padre feliz porque dice que le ha dado todo poder, autoridad y le ha entregado la creación para que
ahora se sujete y se somete la creación a Jesús. Qué lástima que aquellas personas que adoran a otros dioses no se les haya revelado todavía la verdad, porque la verdad es la que nos va a dar libertad y a salvar. Me encanta esta ilustración que puso Margarita porque es verdad que para nosotros la escatología bíblica, la enseñanza de los tiempos futuros, de lo que ya está escrito, pero que se va a cumplir o ya se va a manifestar, pero que nosotros no lo vemos porque todavía no podemos ver esa gloria de Dios. A lo mejor en sueños, una visión, revelación, pero nuestra esperanza está en eso, ¿no? Que vamos a ver la gloria de Dios personalmente. Entonces, para nosotros, o sea, traté de ponerle así para que entendamos que al estudiar la escatología bíblica de las cosas futuras, de lo porvenir, de lo que ya está hecho pero que no vemos, tiene como propósito ser como una ventana. Cuando estudiamos la escatología es como una ventana que la abres y puedes tener una vista hacia nuestro futuro glorioso desde este tiempo que estamos en el presente. Yo no puedo imaginarme la hermosura de la Nueva Jerusalén. Yo no puedo imaginarme la hermosura del reino de Dios, que dice que no va a tener necesidad de sol porque Él, nuestro Señor Jesús, o el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, brillan 7 veces más que el sol. Entonces, ¿para qué habría sol? Ay, qué hermoso. Y esta ventana nos va a permitir admirar el final de los tiempos que estamos leyendo, estudiando, y eso nos va a llenar de fe, porque la fe crece por el oír qué, la palabra de Dios. Cuando le dices al Señor, aviva mi fe, que crezca mi fe, y dice el Señor, pues lee la Biblia para que crezca tu fe, porque ahí está el testimonio de Jesús, de todo lo que ha pasado, lo que ha hecho, lo que ha sucedido y lo que hará. Entonces, esto nos va a llenar de fe el estudiar esta materia, porque nosotros ya estudiamos, ya estamos estudiando todas las doctrinas, y como decía Maggie, todas esas doctrinas están en la escatología bíblica. Y podemos ver por esa ventana lo que nos espera a los que hemos creído en el Evangelio de Cristo. Entonces nosotros comenzamos a darnos cuenta, como creyentes, que tenemos una fe escatológica esperanzadora, porque nosotros creemos en el tiempo futuro de nuestra redención. Anhelamos ver la gloria de Dios. Y esto nos permite entender que todo lo que hoy vivimos tiene sentido para llegar a ese final glorioso en Cristo. O sea, estoy pasando por pruebas, tengo problemas en cualquier área que tú quieras. Física, económica, espiritual, emocional, los conflictos, los ataques, las amenazas, las luchas, las guerras, lo que escuchas de la nación, lo que viene, las tragedias, tanta cosa. Pero mientras estás ahí en este problema, en esta situación, tus conflictos, al entender esta enseñanza, estas enseñanzas de lo que nos espera de este futuro glorioso, dice, tiene sentido lo que estoy viviendo.
Voy directo en el camino seguro, lleno de piedras, porque dice que tú andas como si anduvieras en el desierto y en el desierto casi no hay agua. En el desierto hay serpientes y escorpiones. Te tienes que cuidar de que te piquen, de que te muerdan, pero es el camino directo al glorioso final en Cristo Jesús. Vale la pena, aunque nos duela lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, los conflictos, la incertidumbre, todo lo que ha pasado y lo que está pasándonos. Vale la pena esperar a que llegue ese futuro glorioso en Cristo. ¿Qué más quisiéramos, verdad? Que no hubiera tanto problema y que no fuera un camino sinuoso. Por eso dice el Salmo 23, aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. O sea que en medio de andar en ese lugar de valle de sombra, pero el Señor ahí anda con su varita y su callado para sostenernos. Nunca vamos a estar solos, así sean las peores tragedias, en los peores momentos, porque Él está con nosotros como poderoso gigante. Vale la pena vivir para Cristo. Amén. Continuamos. Así que el propósito de la doctrina de la escatología bíblica es estudiar la salvación y la vida eterna de los hombres, la redención y la paz de la nueva creación, la glorificación de Dios en su creación. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos salvó, nos prometió vida eterna, ya nos redimió, o sea, nos compró, nos llenó de su paz, pero falta la glorificación. Es lo que estamos esperando. Y Jesús ha dicho, voy en camino, ya voy en camino, voy pronto. Y como dijo un profeta hace unos días, es la única, esta es la última oportunidad que le doy a la iglesia, la última oportunidad que le doy al pueblo de Dios. Vienen tiempos de cosecha, los últimos que van a ser salvados por misericordia. Detiene su gracia para que la iglesia despierte, porque parece que estamos dormidos, aletargados y no estamos haciendo nuestra tarea por los afanes, por los temores, por las pruebas, por las acechanzas, por lo que vivimos con nuestras familias, con nuestra nación, por las amenazas del enemigo. Y todo eso crea un conflicto mental que ha bloqueado nuestra mente, nuestro entendimiento. Pero dice que estas enseñanzas sobre los tiempos finales nos van a ayudar a entender que la vida terrenal es temporal y que a pesar de las dificultades, nosotros nos espera un final glorioso al término de nuestra historia. Al término de nuestra historia terrenal, que es temporal, ¿cuánto quieres vivir o cuánto crees que vas a vivir? No lo sabemos. Pero así viviéramos 100 años.
no es nada comparado con la eternidad que viviremos con Cristo. Entonces, no podemos colapsarnos cuando estamos pasando por cosas tremendas. Y se los digo, yo que soy tan aprensiva y de ahora que he pasado, hemos pasado, por ejemplo, hace 2 años que murió mi mamá, hace 9 meses, 8 meses, 9 meses que murió mi hermano y situaciones personales que no han quebrantado mi fe, pero mis fuerzas humanas sí, y que estábamos en un luto que salimos adelante, sí, vamos a seguir adelante, pero fracciones de nuestra alma se quedaron en ese dolor. Entonces, cuando el Señor dice, ¿sabes qué? Todo es temporal, nada es eterno. Esto también pasará. Y me estaba mostrando, le digo a mi hija, una imagen de un árbol en diferentes temporadas. El árbol cuando está en la primavera, de qué color es su ramaje. El árbol que está el mismo árbol en el verano, su ramaje de otro color y lleno de frutos y de hojas y todo, ¿no? El árbol del otoño ya en un color naranja y ya con pocas hojas. Y el árbol del invierno sin hojas, nada más las puras ramas, todo como seco, ¿verdad? Pero era el mismo árbol. Entonces, lo que nos da a entender es, eres la misma persona, pases por la estación que pases. Tu esencia en Cristo es la misma. Todo es temporal, no es para siempre, incluyendo la vida. Entonces, valoremos lo que tenemos cada temporada, cada estación de nuestras vidas, pero estar bien agarrada y aferrada a Cristo, a su obra redentora, a su muerte, a su resurrección, porque de otra manera no podremos salir adelante y el desánimo, el desaliento, la depresión nos va a hacer que nosotros perdamos la fe y la esperanza. Así que, por tanto, tener el conocimiento del futuro va a ser un ancla de fe para mí, para el creyente. Y esa ancla me va a hacer estar firme en el Evangelio para esperar ese tiempo glorioso, cuando venga el Señor por nosotros, nos arrebate, nos transforme, más bien nos resucite, primero nos resucita, luego nos transforma y nos glorifica. Y ahí vamos a ver la gloria de Dios que tanto hemos deseado ver. Pero mientras estamos viendo aquí en este tema de escatología, lo que viene nunca nos va a dejar solos. Tenemos un futuro glorioso. Entonces la escatología es importante porque toda la Biblia es escatológica, ¿ah? Y lejos de ser un simple calendario de eventos futuros, lo que está buscando en nosotros es que al estudiarla y estudiar los tiempos presentes y futuros, nos va a infundir la esperanza de que haya algo mejor que lo que ahorita estamos viviendo. Y nos va a llevar a entender y aceptar la soberanía divina de Dios.
Y el conocimiento nos va a motivar a vivir una vida santa, sabia y centrada en Jesús, aunque se burlen de ti y de mí, por ser legalistas no somos. Religiosos, no, no somos religiosos. Fariseos, no, no somos fariseos. Pero honramos al Rey de Reyes y Señor de Señores y lo adoramos, lo respetamos, somos su pueblo, somos su iglesia, somos su nación bendita, su real sacerdocio, su nación santa, su linaje bendito. Soy todo eso para Cristo y esta somos la esposa de Cristo. Entonces, no puedo hacer lo mismo que los demás, porque el templo donde mora el Espíritu Santo es el cuerpo mío, pero como ya hizo el morada, habitación y tabernáculo, se convirtió en un templo que yo debo de honrar y respetar para no ir a lugares que le ofenda, porque él mora ahí, para no ver cosas que le ofendan, para no oír, escuchar y ver, ni hacer cosas que le ofendan al que mora en mí, ¿sí? Entonces, por eso me va a motivar a mí a vivir en integridad y en santidad, ni hablar nada indebido, ¿verdad? Fíjense, en el Antiguo Testamento el profeta Isaías nos da una profecía o nos dio una profecía de esperanza mesiánica, escatológica. Me imagino en el pasado, ¿verdad? Los que esperaban a la venida del Mesías y nunca llegó, aparentemente. Pero el profeta Isaías da una profecía mesiánica, escatológica, de que iba a venir Cristo al mundo en Isaías 9:6. Y dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno y príncipe de paz. Los que creyeron tomaron esa palabra, esa profecía, hasta su cumplimiento. Los que dudaron ya no pudieron ver la gloria de Dios. Pero esa esperanza estuvo en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan la profecía cuando Adán y Eva pecan en Génesis 3:15, donde dice, tú le vas a herir en el calcañar, pero él te va a aplastar la cabeza? Su simiente va a aplastar la cabeza. O sea, sucedió y se cumplió, dijimos, en el momento en que Cristo es crucificado, ahí le está hiriendo el calcañar el diablo, pero cuando resucita le aplasta la cabeza al diablo y ahí dice que anuló toda el acta de los decretos que había en contra nuestra, que nos era contraria y la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Y despojó a los principados, potestades, poderes, gobernadores, huestes de las tinieblas, triunfando sobre ellos en la cruz y exhibiéndolos públicamente como derrotados y bajo las profundidades de los abismos. Le predicó a los cautivos, le arrebató a Satanás las llaves del Hades y de la muerte, para que las puertas del Hades no prevalezcan en contra de la iglesia, y resucita. Consumado es, hecho está. Todo eso hizo. Pero la gente que estaba en el pasado, los profetas, los religiosos y muchos hombres de Dios estuvieron esperando esta esperanza, esperanzados a que se cumpliera esa profecía escatológica de Isaías, y no llegó hasta el Nuevo Testamento. Después de 800 años,
sucede, esa profecía se cumple. Y en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, habla sobre el nacimiento de Cristo, que fue su primera venida a la tierra, ¿verdad? En forma humana, en la segunda persona de la Trinidad. ¿Para qué? Necesitaba un cuerpo humano para que en la cruz, ahí se cargara, dice que le cargara toda la iniquidad, toda la transgresión, todas las maldiciones, todo el pecado, porque en el cuerpo es donde hicimos las cosas. Necesitaba un cuerpo porque era el Cordero de Dios que iba a ser inmolado. Por eso esos sacrificios de Israel, ¿verdad? Representaban tipológicamente a Jesús, a su muerte y a su resurrección, a su obra redentora. Entonces, cuando viene por primera vez a la tierra, el Espíritu Santo permite que se engendre en María, encarna en María, sin necesidad de nada de lo que se requiere para hacer un bebé. Y puse un fragmento, no todo, pueden leer todo el libro de Lucas, y dice, y el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Imagínate esta niña de 16 años que estaba apenas siendo casada por el civil. Todavía ni siquiera, como era la costumbre, se casaban y la dejaban con los papás hasta que él preparaba una casa, construía una casa, terminaba de hacerla, pero ya la chica ya le pertenecía como esposa, pero hasta que ya terminaba él de construir la casa, de prepararla, arreglarla, entonces ya iba por su esposa. ¿Y qué resultó? José va por la esposa después de que tiene ya todo arreglado, va por ella y está embarazada. Qué situación, ¿verdad? Pero María sabía que había sido por inspiración divina, por medio del Espíritu Santo, este nacimiento, y por las dudas que tenía José, dice que tuvo un sueño donde Dios le mostró que ese niño era el Hijo de Dios, que no tuviera temor, le dijo, no temas, fue concebido por el Espíritu de Dios y él obedeció, él creyó y la protegió para que no fuera apedreada, ¿verdad? Porque la ley era que una mujer adúltera, pues fuera apedreada. Entonces, sucede este nuevo nacimiento y nosotros podemos ver eso, de que nace Jesús, crece y en los 30 años, dura 3 años y medio por medio del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo, hace todo lo que tiene que hacer, salvar a los que se habían perdido, de proclamar el Evangelio, de proclamar el reino de Dios, de establecerlo en nuestros corazones, para que los apóstoles les predicaran a otros y estos creyeran hasta el día de hoy. El que cree en el Hijo de Dios quiere compartirlo a otro porque somos sus embajadores y porque estamos cumpliendo con la comisión de vayan y hagan discípulos, ¿verdad? Y bautícelos en mi nombre. Hacer discípulos, ¿verdad? Porque necesitamos, un discípulo se multiplica, un alumno no. Un alumno dice, ah, ya me voy, ya me aburrí. Un discípulo no. Un discípulo aprende y comparte para hacer, para multiplicarlos. Entonces, en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, podemos ver el cumplimiento final de la promesa de los cielos nuevos y tierra nueva, donde ya no va a haber dolor, ni llanto, ni nada, ¿verdad? Ni sufrimiento, ni muerte, como dijimos,
porque todo será hecho nuevo. Ese es el final, aunque nosotros vamos a estar viendo por partes. En la próxima vamos a ver lo del arrebatamiento y así sucesivamente, pero estamos hablando del propósito de la escatología. ¿Para qué nos revela Dios tanta cosa? ¿A qué nos quiere llevar? ¿Qué nos quiere revelar? Pues el plan glorioso y su final. La escatología habla de los últimos tiempos. Bueno, el Padre quiere mostrarnos, oye, no te desalientes, no te desanimes. Ve por esta ventanita el plan glorioso que tengo. Ve el final. Te dejo ver el final para que no te desanimes de lo que estás pasando, viviendo, sufriendo. Vale la pena esperar. Además de que dice, ya no tardo, porque las cosas se van a poner más difíciles en la tierra. Y en Apocalipsis 21, 4, 5 dice Juan, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni más clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, escribe porque estas palabras son ciertas, son fieles y verdaderas. Entonces, ¿por qué ya no habrá problema en el reino de Dios? Pues porque ahí están las aguas de la vida eterna, de la sanidad. Ahí está el árbol de la vida eterna. Vamos a estar comiendo del árbol de la vida eterna, de sus hojas, y vamos a estar bebiendo del agua de la sanidad. Nunca vamos a estar enfermos ni vamos a morir. No habrá necesidad de sol porque Dios resplandece 7 veces más que el sol. Ya no habrá mar. Ya no va a haber necesidad de mar. Entonces, eso es una imaginación, ¿verdad? Una ilustración que, pues la gente que se dedica a dibujar o a crear imágenes, pues se la imagina así. En realidad no sabemos cómo será, pero si tú dejas volar tu imaginación, a lo mejor es más hermoso de lo que vemos. Continuamos. Y por último, en el Nuevo Testamento volvemos a ver en Apocalipsis también cómo Jesús promete volver por segunda vez a la tierra, pero esta vez para enjuiciar, ¿verdad? Acuérdense, dijimos y lo vamos a ver dentro de 8 días. En el arrebatamiento sonará la trompeta, nada más nosotros la escucharemos. En el arrebatamiento solo nosotros veremos a Jesús en el aire, pero en la segunda vez que venga, nosotros ya vamos a estar con Él, pero la segunda vez que venga, al final, será para juicio, para juzgar a los que estén vivos y a los que estén muertos, pero por sus obras. Y será, como dice, la segunda muerte. Esta vez ya no vendría, y dice que todo ojo lo verá. En la segunda venida, todo ojo lo verá, pero va a ser para juicio. En cambio, nosotros, cuando venga el Señor por nosotros en el arrebatamiento, bendito Dios, solamente nosotros vamos a verlo. Y dice en Apocalipsis 22, 12, dice Juan que escuchó lo que decía el Hijo de Dios. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra, es decir, juicio de Dios en la segunda venida, para pagarles conforme a sus obras. Y nosotros ya no vamos a ser juzgados. ¿Por qué? Porque Cristo, acuérdense, ya nos justificó. Nosotros vamos a presentarnos en el tribunal de Dios, pero para recibir coronas. ¿Qué hicimos con los dones que Dios nos dio? Pero no va a ser
para muerte ni para juicio. Pero los que sí van a estar en la segunda vez que venga Jesús, dice que su galardón, o sea, el premio para recompensar a cada quien de acuerdo a su obra o el castigo. El galardón es de acuerdo a lo que hayas hecho. No aceptaste a Jesús, pero fuiste una buena persona, tuviste temor de Dios, pero como que no fuiste tan recto, ¿verdad? En ciertas cosas. No sé cómo va a juzgar Dios, no puedo hacer conjeturas de qué manera unos van a ser perdonados de acuerdo a sus obras o como algunos de acuerdo a sus obras van a ser juzgados. Lo que sí, la misericordia y la gracia de Dios al estudiar esto nos lleva a entender que nosotros no vamos a estar cuando Él venga por segunda vez a juzgar. Vendrá como legislador y como juez y como regidor. En cambio, para nosotros ha venido como Salvador, Redentor y Rey de reyes y Señor de señores nuestros. Eso ya es una gran bendición de aquellos que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Así que, por tanto, en esta lección nosotros podemos estudiar y entender el propósito que Dios tiene desde el inicio de la creación era salvarnos, justificarnos, reconciliarnos, adoptarnos, darnos vida eterna y salvación eterna por medio de su Hijo. Y para que nosotros llegáramos a la conclusión de los últimos tiempos, a donde seremos arrebatados y estaremos con Él por 7 años en el cielo, ¿no? Ahí donde están las bodas del Cordero, a donde vayamos al tribunal de Dios y regresaremos a la tierra por 1000 años. Ese plan glorioso de redención lo vamos a ver, si el Señor no lo permite, para la gloria de su nombre. Amén. Y con esto terminamos esta enseñanza.